Estamos en el curso de idioma español y vamos a aperturar la segunda parte de la guía de estudio número 4. Si bien recuerdan, en la clase anterior estuvimos hablando de qué es una oración compuesta y qué es una oración yustapuesta. ¿A qué se refieren estas dos? También hablamos de lo que son las reglas de la acentuación. El tipo de palabras acorde a su acentuación. Recuerde que la oración compuesta, su nombre lo dice claramente, pues es aquella que está compuesta, valga la redundancia, por dos oraciones, pero tiene un conector o tiene conectores o bien está unido por comas o por otras conjunciones que van a permitir su unión, pero son dos oraciones en una sola. Ahora, la oración yustapuesta, como su nombre lo dice, esta solo está unida por frases, por decirlo así, o por oraciones que van a estar unidas a su vez por una coma, ¿verdad? Esta sería la otra forma de la estructura de las oraciones. También hablamos, en la clase anterior, hablamos de lo que son las reglas de acentuación y el uso de la tilde. Hablamos de que es una palabra aguda, de que es una palabra grave y que es una esdrújula. Vimos las reglas gramaticales. En cada uno de los temas vistos, pues tenemos ejercicios. Recuerde que es importante el que usted pueda ejercitar a través de estos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las clases de párrafos. Este es el cuarto tema incluido dentro de nuestra guía de estudio. Muy bien. Las clases de párrafos. Dice, primero, vamos a comprender que hay distintos tipos de párrafos. Y pues, obviamente, también va a depender del enfoque literario que nosotros estemos utilizando o bien que estemos redactando. Muy bien, dice. Decíamos en unidades anteriores que el párrafo consta de una idea principal y varias ideas secundarias. Además, debe tener unidad de contenido, claridad y orden. Dedicaremos esta unidad a conocer las clases de párrafos y aquí nos enlista algunos de ellos. Entonces, en primer lugar, pues un párrafo en sí, tengamos claro que algo es una oración y esto es totalmente distinto a hablar de un párrafo. Esto que estamos viendo acá es un párrafo, ¿sí? Este renglón de 1, 2, 3 líneas está componiendo, está integrando un párrafo. Entonces, en este caso, el párrafo va a tener idea principal, va a tener ideas secundarias, tiene que tener un enfoque, tiene que tener un sentido, a eso le llamamos el contenido, y este contenido tiene que tener claridad, así como también orden. Entonces, hay párrafos narrativos, párrafos descriptivos, párrafos expositivos y también argumentativos. Algo muy importante es que el escritor intenta, independientemente del tipo de párrafo, enfocarse, o sea, dar a conocer una idea principal con ideas secundarias, como lo vemos aquí en el primer párrafo que nos dice. Entonces, tenemos que comprender que dependiendo el tipo de párrafo, pues como les decía, en algunas otras fuentes usted va a encontrar que existe un párrafo conceptual, un párrafo cronológico, de enumeración, explicativo, expositivo, comparativo y deductivo, o sea, va a encontrar otro enfoque, no hay ningún problema. Acá nos está haciendo referencia al narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativos. No hay ningún problema. Entonces, lo que tiene que entender es que el párrafo, pues, es dependiendo la intención del autor o del, de la persona, pues, que lo está redactando, pues este párrafo va a tener un enfoque. Eso es lo que tenemos que tener primero con claridad. El escritor se centra en una idea
y pues a través de esa idea plasma el párrafo y al momento de pues plasmar el párrafo se ve cuál es la intención, cuál es o cuál era la intención del autor, ¿sí? O del escritor. Ahora dice, el párrafo narrativo es el que relata o cuenta acciones o sucesos sucesos. Aquí empezamos con el primero, el narrativo. La característica primordial de este tipo de párrafo es contar historias. Esto regularmente pues lo vamos a ver en los cuentos, ¿verdad? Que ahí nos narra, nos cuenta nos cuenta toda la trama de la historia. Entonces el enfoque se cumple que es contar, narrar. Ahora dice, el párrafo narrativo es el que relata o cuenta acciones o sucesos. Las características. Primero, contiene abundancia de verbos. Segundo, presenta los hechos de forma ordenada, tiempo, lugar, ambiente, entre otros. Las acciones se pueden narrar en tiempo pasado, presente o futuro. Y número 4, se emplea principalmente en novelas y cuentos. Bueno, era lo que yo les decía. Ahora regularmente pues un cuento nos queda ideal para poder comprender el párrafo narrativo. Dice, fíjate en el ejemplo que está a continuación. Es un fragmento tomado del relato El ramo azul de Octavio Paz, escritor mexicano. Vea pues cómo se da la trama o el desarrollo de este párrafo. Dice, desperté lleno de sudor, salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué a la ventanilla y aspiré el aire del campo. Regresé al centro de la habitación. Vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso. Ahí vemos un párrafo en donde se cumple el primer punto que dice, contiene abundancia de verbos. Entonces dice, desperté, salté, atravesé, acerqué, aspiré, vacié, aquí hay otro, regresé, humedecí y froté. Entonces vemos que hay variedad de verbos. Segundo, presenta los hechos de forma ordenada. Entonces aquí se va. Dice, desperté lleno de sudor. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Imagínense que empezara, cuidando no pisar un alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco, salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, desperté lleno de sudor. Aquí no se vería como la secuencia de los actos, ¿verdad? Entonces, en un párrafo narrativo, nosotros vamos a encontrar secuencia de sucesos o de hechos. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí, presenta los hechos de forma ordenada. Las acciones se pueden narrar en tiempo pasado, presente o futuro. Aquí están hablando en tiempo presente, aunque es algo que ya pasó, dice desperté, perdón, pasado, tiempo pasado, salté, atravesé, o sea, tiempo pasado, no hay ningún problema. Se emplea principalmente en novelas y cuentos, y aquí vemos un fragmento de un relato. Esto creo que es un cuento, El ramo azul de Octavio Paz, y vemos aquí que hay un estrato de ese relato, y pues vemos que se cumplen los 3 puntos anteriormente vistos para obtener un párrafo narrativo. El punto que usted tiene que entender principalmente es el siguiente. El párrafo, el párrafo narrativo, perdón, el enfoque primordial es contar historias, ¿sí? ¿Qué tipo de historias? Pues claramente nos dice que va a estar enfocado en novelas o bien en cuentos, ¿sí? Muy bien, dice acá. En este párrafo, el autor se vale de verbos de acción, característicos de la narración, para contar las acciones que realizó el personaje en una habitación en un momento determinado del día. Aquí tenemos un ejercicio, este se lo va a realizar más adelante, detenidamente. Y encontramos otro tipo de párrafo, que es el párrafo descriptivo.
El enfoque del párrafo descriptivo, el primero era narrar novelas o cuentos. El segundo, que es este, pintar con palabras, dice. El párrafo descriptivo es el que describe las cualidades de un objeto, una persona o un lugar, o bien explica sensaciones, emociones o sentimientos. Claramente, mire, describe, ahí está el punto clave que es describir. ¿Qué va a describir? Describe cualidades. Y si no describe cualidades, pues eh, describe cualidades de una persona o objeto, pero, o de un lugar, pero esto lo hace, esa descripción la hace a través de describir estas cualidades o bien explica sensaciones, emociones o sentimientos. Entonces aquí utilicemos palabras claves. El primero que era el narrativo, vemos que es relatar. Este descriptivo, pues aquí claramente nos dice que es describir cualidades de objetos, personas o lugares. Y también explica sensaciones, emociones o sentimientos, las características. Predominan los adjetivos. Recuerde que un adjetivo es aquel que marca cualidades. Se suelen emplear metáforas y comparaciones. Sigue un orden lógico, va de general a lo particular, del primer plano al fondo, de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha, es decir, que vemos un orden. Se emplea en novelas, cuentos y poemas. Muy bien. Dice, lee un ejemplo tomado de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Vamos a ver aquí si se cumple. Dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas cristalinas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Una vez más, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas cristalinas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Aquí dice, el autor se vale del sentido de la vista para hacernos ver cómo era Macondo. Emplea adjetivos y una comparación, piedras pulidas blancas y enormes, como como huevos prehistóricos. Es un párrafo descriptivo porque describe un lugar. Entonces, ¿está hablando de dónde? Está hablando de esta aldea que era Macondo. ¿Y qué dice de la aldea? Pues aquí dice, bueno, era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla del río, que ese río pues es de aguas cristalinas, que se precipitan dice, por un lecho de piedras, y aquí hace me fue el término de la mente, hace una metáfora que es las piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Entonces, vemos que se cumple lo que dice las características. Primero, dice que predominan los adjetivos. Aquí vemos que hay una descripción de cualidades. Suele emplear metáforas y comparaciones. También lo vemos aquí, piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Dice sigue un orden lógico, va de lo general a lo particular, del primer plano al fondo, de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha. Entonces vemos que sí se cumple lo que nos dice las características de un párrafo descriptivo. Recuerde, el descriptivo va, valga la redundancia, a describir cualidades del objeto, de una persona o de un lugar. También va a explicar sensaciones, emociones o sentimientos. Aquí lo que vimos fue lo primero, que describió cualidades de un lugar. Entonces es un párrafo descriptivo. También encontramos un ejercicio para que usted lo pueda realizar. Otro tipo de párrafo es el párrafo expositivo. Referente a este párrafo, el expositivo, el enfoque del escritor es informar
y explicar ideas. Aquí ya vamos a ir viendo ya otra forma, vamos a ver más adelante que incluso hay párrafos con un enfoque científico, ¿verdad? Ya tienen un argumento, tienen una validez, tienen un estudio. Entonces, aquí vamos a ver que ya se está adentrando a este tipo de párrafos. Y dice, párrafo expositivo, el enfoque de este es informar y explicar ideas. El párrafo expositivo presenta información de un tema o situaciones determinadas. Las características predominan los sustantivos. Muy bien, recuerde que un sustantivo es de quién se está hablando. El sustantivo puede ser modificado por un pronombre. Por ejemplo, ella, en lugar de decir ella, vamos a decir María, ¿sí? Entonces ahí vemos el cambio, la sustitución del pronombre por el sustantivo. Predominan los sustantivos, las ideas se explican de forma organizada, se cuida la exactitud de la información y la precisión del lenguaje, suele aparecer en cartas, informes, libros de texto y ensayos. ¿Por qué? Aquí ya no es como llevar un poquito a la imaginación. Los dos anteriores, pues vimos que eran cuentos, novelas, y ahí pues realmente hay información, como lo vimos, pues hay metáforas, o sea, hay comparaciones o metáforas que son irreales, son imaginarias en algún momento, describe cualidades, pero aquí ya en este tipo de párrafo, que es el párrafo expositivo, ya no, porque aquí ya vemos que ya hay una información con más validez, está incluida en cartas, informes, libros de textos y ensayos, es decir, que ya es información más veraz la que vamos a encontrar en este tipo de párrafos. Muy bien, dice, bueno, las características ya vimos, predominan los sustantivos, las ideas se explican de forma organizada, se cuida la exactitud de la información y la precisión del lenguaje y suele aparecer en cartas, informes, libros de texto y ensayos. Lee un ejemplo, dice, mujeres, es una isla mexicana perteneciente al estado de Quintana Roo. Es un islote calizo situado al noreste de la península de Yucatán, en el mar de las Antillas. Debido a sus bellos paisajes y sus aguas cristalinas, es un centro turístico importante donde se pesca tortuga, mero, picudo y langosta. El nombre le fue con- el nombre, perdón, le fue concedido por las numerosas figuras femeninas que eran ofrendas de Ixchel, diosa maya, que los españoles encontraron cuando llegaron. Muy bien, aquí nos está de una u otra manera, este tipo de párrafo nos está dando a conocer, o como lo dice aquí su nombre, está informando a través de la explicación, nos está informando la razón por la cual existe esta isla, bueno, existe esta isla que se llama Mujeres y cuál es la razón o el por qué que esta isla tenga ese nombre. Entonces aquí vemos que dice, predominan los sustantivos, las ideas se explican de forma organizada y vemos ahí claridad en cuanto a la explicación. Al 100% no es un texto científico, no es un párrafo científico, ya vamos a ver por qué no. Pero vemos que este tipo de párrafo expositivo, claramente su nombre lo dice, expone, nos da a conocer o informa lo que explica las ideas o explica las razones, las causas por las cuales se da determinada situación. Y aquí lo vemos claramente en el ejemplo. De tal manera, dice, el párrafo habla de una isla de México y desarrolla el tema con información sobre ella, donde está cómo es, lo que se pesca allí y el porqué de su nombre. Entonces ahí nos explicó cuáles fueron esas causas. Entonces, ahí está también el ejercicio para que usted lo pueda realizar. Pues ya casi vamos cerrando. Tenemos el párrafo argumentativo. Un argumento, recuerde que un argumento pues es una idea, es una base que se tiene al respecto de un tema. Entonces, este tipo de párrafos dice expresa opiniones. Ese es el enfoque del párrafo argumentativo. Aquí
claro que vamos a ver que no es que sea al 100% verídico o que así sea la información que se nos presenta a través del párrafo argumentativo, porque aquí claramente nos está diciendo que es la idea o el enfoque del escritor. Él argumenta de tal modo, él basa de tal modo el tema. Pero muchas veces, pues, vamos a estar en desacuerdo, entonces va a haber o va a existir un contraargumento. Ya vamos a hablar en las siguientes guías de qué es un argumento y qué es un contraargumento. Pero recuerde que aquí dice que está expresando expresa opiniones. Un argumento es una opinión, es una idea que se tiene al respecto de un tema. Puede que otra persona tenga una idea contraria, entonces eso ya le llamamos contraargumento. Entonces, el párrafo argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones con el fin de convencer al lector. Es decir, que a través de esta idea o de esta opinión se va a quizá persuadir de tal modo de que el lector también crea lo que se está planteando. Pero vuelvo y repito, en algunos otros casos, pues no va a suceder de este modo. Las características dice presenta en una oración el tema sobre el cual se argumenta. Utiliza argumentos para probar o demostrar una idea que se presenta. 3. Se utiliza en artículos de opinión, tesis y obras científicas. 4. Cuando un párrafo argumentativo pertenece a un texto científico, predominan los tecnicismos. Muy bien, ¿qué nos dice el ejemplo? Hay que investigar nuevas fuentes de energía. Algunas de las que ahora usamos, como el petróleo y sus derivados, son muy contaminantes. Además, en su mayoría no son renovables y llegará un día que se agotarán. No tienen futuro, no tiene futuro. La energía solar o la energía eólica aprovechan recursos renovables y no contaminan. Estas energías presentan muchas ventajas que las convierten en nuestro único camino en el futuro. Aquí vemos un texto, un texto argumentativo. Hay dentro de la opinión hay una base científica porque obviamente para decir que se puede utilizar lo que es la energía solar o la energía eólica, obviamente tuvo que haber un estudio. Y este estudio se hizo a través de un proceso científico. Entonces, por lo tanto, vemos que hay una base científica. Entonces, este tipo de texto lo que busca claramente, como lo vimos anteriormente en su descripción, lo que busca es, a través de la expresión de esta idea, argumentar, dar a conocer un punto de vista. Pero, como vuelvo y repito, pues entonces aquí quedará a criterio del lector. Bueno, usted al momento de leer esto dice, oh sí, o sea, me convenció, es cierto, el petróleo, perdón, algún día va a escasear, entonces nosotros tenemos que buscar la opción 2. Entonces, en la opción 2 sería bueno que empiecen a hacer estudios, entonces usted ya lo persuadió con facilidad, usted pues aceptó esta postura o esta opinión, este argumento, este enfoque del escritor. Y ese es el fin, ¿verdad? Que busca el tipo de párrafo argumentativo. Entonces también vemos que acá nos aparece pues ejercicios, ¿verdad? Para que usted los pueda realizar y con esto pues concluir la guía de estudio número 4. Así que con esto damos finalizado el tema de nuestra guía de estudio. Recuerde que hoy hablamos de los tipos de párrafos. Ahí están los puntos claves, ¿verdad? Sería importante que usted resalte palabras claves, palabras, puntos ideales para comprender la diferencia entre cada uno de estos tipos de párrafos. Así que con esto concluimos la clase y la guía de estudio número 4.